anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Bueno, una vez más nos damos cita en este programa, celebrando todavía la Pascua de Resurrección, esa felicidad de que nuestro Redentor está vivo. Y hoy queremos hablar específicamente de un tema precioso, porque a través del dolor hemos sido redimidos, eso no lo podemos perder de vista. Hace 40 años se promulgó la Carta Apostólica Salvifici Doloris. San Juan Pablo II hizo esta magistral carta, donde extracta lo mejor del sufrimiento, palabras preciosas de por qué el hombre sufre, cuando sufre, qué hace, qué cosas se pregunta cuando sufre. Y luego dice que es una pregunta muy difícil, pero ¿por qué el mal en el mundo? Y siempre, claro, el mal es producto de algo de lo que nos queremos privar, es la ausencia de un bien. Y nos preguntamos, ¿y por qué el dolor? Pues hoy tenemos una invitada muy especial, la hermana Elena Miró, que ahora es una escritora, forma parte del equipo de NSE también, pero ahora tiene cáncer después de haber hecho un recorrido por varios países explorando la vida de la hermana María Teresa de Simone, que fuera directora general, inspiradora también de estos medios de comunicación, que trabajó incansablemente por el apostolado de los medios de comunicación y de la extensión del reinado de María en todo el mundo. Después de hacer un periplo por varios países, pues resulta que ya había tenido un cáncer, le revierte el cáncer, conoce mucha gente y tiene testimonios hermosísimos de cómo la Madre María Teresa vivió el dolor, y ahora ella también desde su lecho de enferma puede experimentar, es decir, el Señor le ha dado la gracia de poder a través del dolor experimentar, y creo que van a salir unas páginas hermosísimas. Bueno, antes de nada quería saludar a nuestro equipo técnico, Jorge Graña desde Alabama, la hermana Ofelia Mesa desde aquí NSE Argentina, y les saluda cordialmente la hermana Alexandra Benaví desde el equipo NSE Argentina. Bueno, hermana Elena, bienvenida, muy bienvenida a este programa. Muchas gracias, hermana Alexandra, muy contenta de poder participar y compartir con todos ustedes este ratito. Muy agradecida. Bueno, qué linda, buena hermana. Pues mira, justamente se nos juntan fechas muy significativas, los 40 años de la promulgación de la Carta Apostólica Salvifici Doloris, que al final viene a decir que el sufrimiento es un don, un regalo de Dios para algo mejor, para que experimentemos su amor lleno de misericordia. Y también se juntó ayer, justamente celebrábamos los 3 años de la partida al cielo, a la casa del Padre, que esperamos que sí, hasta que, por supuesto, que la iglesia no se pronuncia con los santos, sino cuando ya los lleva a los altares, pero nosotras en nuestro corazón creemos que quien hace la voluntad del Padre está en el cielo y muere en gracia, pues está en el cielo. Así que esta mujer hace 3 años partió y nos dejó un legado precioso. Y a ti el Señor te ha dado el don de escribir. Así que estás haciendo una labor también muy bonita. Pero antes de empezar a contarle a nuestros oyentes cómo es tu vida y cómo has llegado a esto, preséntate un poco, cuánto tiempo llevas en la obra, cuándo entraste, qué relación tenías con la madre. Muy bien. Yo llevo ya casi 30 años de misionera. Entré en el año 1995 en nuestra asociación misionera, la que fundó el Padre Molina, cuando yo tenía 16 años. Y fue una gracia muy grande. Tuve la suerte de unos padres que me apoyaron. Yo era bastante joven, ¿no? Pero me apoyaron, y una gracia poder haber entrado tan joven. Y sí, y fue algo también que tampoco yo lo busqué, porque me invitaron, otra misionera me invitó a estar un mes en una residencia de ancianos en mis vacaciones. Dice, ¿por qué no te vienes un mes? Es una experiencia nueva.
y yo estuve allí con las hermanas y no volví a mi casa, hermana Alexandra, ni a recoger las cosas. Que yo, de repente encontré una felicidad que no conocía y los 21 años siguientes de mi vida misionera los pasé en esa misma residencia de ancianos donde había estado ese mes como de vacaciones, ¿no? Y también es unas vacaciones un poco largas. Sí, yo les dije a mis padres, fue solo un mes y fueron 21 años seguidos. Bueno, algunas suplencias que hice en otras comunidades, pero prácticamente los 21 años primeros de mi vida misionera fue en esa residencia de ancianos que tengo gratísimos recuerdos. Precisamente la directora de la residencia era la Madre María Teresa, de la que vamos a hablar muy principalmente, porque era un alma muy especial, muy escogida por Dios, tenía un trato exquisito con los ancianos, todo eso lo fui aprendiendo de ella. ¿Y por qué pasé a ser escritora? Pues mira, no lo soy ni de profesión ni de afición, pero un día me llamó la Madre María Teresa y me preguntó que por qué no escribía un libro. Yo de verdad me quedé sin palabras y lo primero que pensé, que yo soy de ciencias, porque en mis años de estudiante yo escogí la rama de ciencias y puras porque las letras no me tiraban. Y ni entonces ni ahora, como he dicho, me gusta escribir, pero era difícil decirle a la madre que no y con su ayuda escribimos un libro muy bonito sobre una biografía sobre el primer matrimonio misionero de nuestra obra, José Cruz Vicente Letamendía y su esposa Rosa María Urra, ¿no? Y a raíz de ahí, ya por decirlo así, la madre ya me consagró más de lleno al apostolado de la pluma y empecé eso, bajo ella me iba indicando y he escrito varios libros y trabajo también con la edición de revistas y boletines de contenido espiritual. Casi últimamente es a lo que me consagro más de lleno, ¿no? Cuéntanos cómo empezó todo esto. Bueno, evidentemente la madre muere, tú ya tienes un recorrido en la obra y ya eres reconocida por la pluma, ¿no? Ya sabemos que lo que está bien escrito viene de ti y que además lo disfrutamos enormemente. Pero, bueno, haces un recorrido por varios países y resulta que ahora te ha brotado un cáncer. Estás escribiendo sobre la Madre María Teresa, que duró postrada en cama, pues yo creo que los últimos 12 años de su vida, si no estoy mal. Sí, y ella realmente supo saborear la cruz. Tú ahora estás también en un lecho de dolor, humanamente hablando, por supuesto. ¿Cómo la ves? Como ahora que estás como pasando también por un momento difícil, humanamente hablando, ¿cómo puedes saborear, cómo puedes, digamos, reposar, reflexionar todas esas ópticas que has recibido sobre la vida de la madre también desde el sufrimiento? Pues sí, hermana Alexandra, ciertamente estuve los últimos meses del año pasado recorriendo varios países, Colombia, Argentina, Perú, y recogiendo, como dices, muchos testimonios. Llegué a entrevistar entre esos y más los de España, más de 400 personas. Madre mía. Y todos los testimonios que pude recoger son muy coincidentes. Y mi óptica, por decirlo así, lo que yo tuve un trato muy estrecho con la Madre María Teresa, porque esos 21 años que dije que estuve en la casa de la residencia de Trujillo, ella era mi directora local, o sea, la que vivía bajo el mismo techo, y pude observar y conocer mucho de ella. Pero cuando ahora tuve la oportunidad de entrevistar a todas estas personas, por decirlo así, se me amplió mucho más el abanico y cosas que yo a lo mejor o no había profundizado o no había captado, pude ver. Diría que lo que más coincide en todos es cuando uno dice, ¿cómo la resumirías? En 2 palabras, generalmente te dicen madre y maestra, ¿no? Una de las preguntas últimas es ¿quién fue para ti? Casi todo, yo diría que el 99% me dicen una madre y también una maestra. Fue una formadora por excelencia, consejera infatigable. Cuántas hermanas hemos pasado bajo su dirección y lo que ahora somos se lo debemos a ella. Cuántos matrimonios que me decían, pero si ella no estaba casada y parecía entender más de la vida matrimonial que nosotros. Y lo mismo con su consejo, sus palabras acertadas y esa exquisita caridad que lo envolvía todo. Supo transmitir
un gran amor a Dios y al pobre, era algo que le caracterizaba. Y también fue muy amante de la Iglesia y algo importantísimo, pilar fundamental de la obra misionera del Padre Molina. Hay una cosa... Sí, destacada. No, tú. Como me decías, cómo lo veía desde la perspectiva también del dolor, ¿no? Sí. Por lo que yo estoy pasando ahora. Otra cosa que resaltaban mucho de la madre era esa alegría en el dolor. Fue una persona que sufrió muchísimo. Físicamente toda su vida misionera enferma. Tú la conociste, hermana Alexandra, ¿la viste? ¿Recuerdas algún día que no lo estuviera? Sí, es verdad. Ya nos acostumbramos a verla enferma siempre. Siempre. Y ahora que yo me encuentro enferma, veo que mérito, porque pues también llego a despacho y me encuentro con revistas atrasadas que tienen que salir sí o sí, y tienes que, pero no tienes fuerza, no tienes la creatividad que te sale cuando uno se encuentra bien. Y yo ahora lo traspaso a la madre, que no fue una cosa puntual, mi enfermedad es algo puntual, que con una cirugía y un tratamiento voy a salir adelante si Dios quiere. La madre era una constante, ese dolor y ese sufrimiento físico toda la vida, sin que jamás vimos que mermara en nada su actividad, más bien al revés. Tenía un celo apostólico tal que siempre estaba creando cosas para ayudar, para hacer. Y eso sí resalto, y lo resaltan tanto todas las personas cuantas he entrevistado, que la madre era alegre en el dolor. No sé si me permite leer un testimonio muy brevecito de Monseñor Ramón de Loyo López, obispo emérito de Jaén. Claro que sí, claro que sí. La madre María Teresa debió sufrir lo indecible. Sin embargo, siempre la vi muy sonriente, no perdía la paz. Es más, no solo no la perdía, sino que transmitía paz. Siempre con una sonrisa, parece que la estoy viendo, y muy serena. Era así. Precioso. A los sufrimientos físicos también sabemos que se unieron los morales. Yo soy testigo personal y portavoz de otros testimonios más autorizados que el mío, hermana Alexandra. Y la madre supo de crisis en la vida espiritual, de persecuciones y calumnias. También el peso de la soledad cuando fallecieron nuestros fundadores, y recayó sobre ella gran parte de la responsabilidad de sacar adelante esta obra. Pero sabes también lo que a mí creo que más me llamaba la atención, lo que más le dolía a la madre era el pecado. Tú la has visto, yo la he llegado a ver llorar ante las ofensas de Dios. Era como que el abandono de Dios no la dejaba indiferente, le pesaba el mundo, le pesaba el pecado. Entonces, claro, eso es un sufrimiento mucho mayor que todo el anterior que te he podido decir. Ella siempre decía, no sé si lo recuerdas, ¿no? Hablamos mucho de los derechos humanos y los derechos de Dios. ¿Quién defiende los derechos de Dios? Ahí le salía su sangre napolitana, porque ella era de descendencia napolitana, italiana, pero, argentina, de descendencia por parte de los abuelos napolitanos. Y ella decía, y los derechos de Dios, y sufría por este mundo loco que tenemos, ¿no? Pero sufría y hacía, no se dejaba. El mal no la, por decirlo así, la encasquillaba o la dejaba como en algo pesimista, ¿no? Sino que hacía del mal, era como la palanca para hacer obras de bien, para contrarrestar ese mal que hacemos. Y claro, nos llevaba a nosotras, ¿te acuerdas?, con la boca afuera. Porque siempre era así. ¿Qué podemos hacer? No había nada grande. Ayer leíamos un testimonio también precioso del doctor Bajet, que creo que también es entrevista tuya, que decía que la madre no sabía de pequeñeces, solo sabía de cosas grandes, pero hablando en el sentido de que lo único... todo lo de este mundo es pequeño, ¿no? Todo lo que pueda son obstáculos, pero lo grande es la eternidad del cielo que nos espera. Y justo todo lo de acá, a eso iba mi siguiente pregunta, hermana Elena. ¿Qué sentido le dio la madre al sufrimiento? Terminamos de completar la idea que nos estabas dando antes. Sí. Pues yo no sé qué decirte, hermana. Yo creo que en su vida personal ella no se cuestionaba el sentido del sufrimiento. A ver si me explico. Yo no la vi como tratando de racionalizar
porque el porqué de su dolor. Yo vi siempre en ella, y no sé si en esto coincides conmigo, que también tú la trataste mucho, era una persona donde vi una aceptación gozosa de los planes de Dios. Lo quiere Dios, lo quiere ella, no había más. Su espiritualidad era muy profunda, pero a la vez muy simple en ese sentido. Todo lo resumía en ese sí, Padre, porque así te ha parecido bien, del Evangelio de San Lucas. Dios lo quiere, yo también, o como decía la Madre Santa Maravillas de Jesús, que le gustaba mucho, lo que Dios quiera, cuando Dios quiera y como Dios quiera. En ese sentido creo que ya no se planteaba, pero sí es una pregunta importante y porque el sufrimiento sí tiene ciertamente un sentido. Y la Madre lo sabía. En sus charlas o consejos espirituales nos hacía ver o caer en la cuenta como de los 3 grandes fines que tiene el dolor, que son para purificarnos de los pecados, para santificarnos y para impetrar gracias a Dios y salvar almas. Esta última ella la consideraba importantísimo, salvar almas. El dolor nos permite salvar almas, porque a veces no es suficiente la oración, uno puede rezar cuando ve un familiar que está malo, pero si a esa oración une también uno el sacrificio, es más efectivo, como decía la Virgen de Fátima, ¿no? Así es. Y también, hermana Elena, sí, perdón, sigue. No, sí, pero sí. Que decíamos justamente, el dolor tiene que por eso recomiendo mucho que leamos la carta encíclica de San Juan Pablo II, porque es descubrir el valor salvífico del dolor, porque la hermana Elena entra a los 16 años, digamos que estaba muy contenta en su casa, tenía una familia preciosa, estaba estudiando, tenía una perspectiva de trabajo, de seguir sus cosas, y podría uno decir, bueno, y esta chica se va, ¿pero a qué? O sea, ¿a qué se le ha perdido ahí dentro, no? Y sin embargo, se le perdió, va a encontrar las almas que sí que importan a Dios, ¿no? Y a través de 21 años en un trabajo escondido, hermana, porque estar en una residencia de ancianos, lo que haces es dejarte hacer por Dios en constantes actos de caridad y en hacer sintonía con su voluntad cada minuto. No es que estés haciendo un trabajo apostólico maratónico. Y sin embargo, ahí está el valor que tendremos, que es lo que queremos transmitir, ¿no? Por eso el título de este programa me encanta, Solo el amor crea, porque solo cuando nosotros nos atrevemos a amar sin pensar en miedos, en compromisos, en qué me va a pasar, cómo no me va a pasar, en tomar todos los seguros para evitar ese dolor, vamos a experimentar la fuerza redentora del sufrimiento, ¿no? Sí, es así. Y que también te llena, porque yo los años más felices los he pasado, como tú dices, en esa vida oscura de sacrificio constante en la residencia de ancianos. Y era más feliz ahí que con mis amigas tomándome, qué sé yo. Claro. Un vinito por ahí o un helado. Sí, Dios siempre hace que, y es así, el 100 por 1 que dice que Él da y que uno experimenta cuando se entrega al Señor, eso es cierto. ¿Tienes alguna anécdota de algo que le gustara a ella escuchar del Padre Molina sobre el dolor? Sí, a ella le gustaba mucho escuchar al Padre Molina, y más de una vez nos decía que el Padre Molina fue el que le enseñó a amar la cruz. Y es que el Padre Molina, cuando en sus conferencias hablaba de la cruz, le daba una luminosidad, una perspectiva tan bonita, que te daba ganas de sufrir. Te daban ganas de unirte a esa cruz del Señor, porque el Padre era especial cuando tocaba este tema. Y hay una que le gustaba mucho, que el Padre decía, y un poco toca sobre el sentido del sufrimiento, ¿no? El seguidor de Jesús, te lo leo, porque la tengo aquí. Sí. El seguidor de Jesús no busca el porqué del dolor que le acosa. El seguidor de Jesús, lleno de humildad, solamente busca el ¿para qué? ¿Para qué, Dios mío? Acepto este dolor, este conflicto, ¿para qué lo destinas, Padre mío? No te pido que me lo justifiques, solamente pido que me aclares el para qué, con el fin de apoyarte y abrazarte más y más
con este dolor que me has dado para algo. Precioso. No sé si se ha podido escuchar bien. Sí, magistral, realmente. Uh-huh. Sí, y en esto también me viene a la mente ahora una anécdota que también le pasó a Juan Pablo II, ya nuestro santo papa, ¿no? Que en un examen médico le preguntaron que cómo vivía esa situación de su salud. Y el papa respondió: yo no me pregunto qué quiere decir, yo me pregunto qué quiere decirme Dios con esto, ¿no? Entonces esa fue la respuesta que dio, una respuesta tan trascendente y tan hermosa. Cuando irrumpa en nuestra vida el dolor, creo que es bonito lo de el Papa. Yo me pregunto qué quiere decirme Dios con esto y entonces quedarnos en eso, ¿no? Pues hermana Elena, es una de las cosas más hermosas que podemos palpar también en la Madre María Teresa, y como tú decías, es su dolor más grande, que es el dolor, pero de los santos. Cuando uno, por ejemplo, lee a la Santa Laura Montoya, que era realmente su alma gemela, si uno ve la autobiografía de ella, palpa cómo ella pasaba por encima de los sufrimientos, porque el sufrimiento más grande de Laura Montoya era ver a Jesús ofendido y que los indígenas murieran sin conocerlo, y que la condenación de los indígenas. Pero cuando tú lees un texto de Laura Montoya escrito por otra persona que la veía orar, pues te narra todo el sufrimiento de ella y cómo fue calumniada, perseguida. Pero cuando tú lees los escritos de la santa, pasa por encima de las calumnias, del sufrimiento, del dolor, como quien se bebe un vaso de agua, y bueno, esto es parte de la vida y yo sigo, ¿no? Y llega a decir: benditas calumnias que me ayudan, benditas humillaciones que me acercan más a ti, yo solo quiero que me den a Dios. Yo siempre pensaba en la madre cuando leía a Laura Montoya, porque decía, realmente a esta mujer lo único que le duele es que Jesús se ha ofendido. Y qué tremendo, porque qué tremendo, no, qué hermoso, porque el 13 de mayo, el 13 de octubre, las últimas palabras que el Señor, Nuestra Señora le dice a los pastorcitos, bueno, ahora no me acuerdo si es el 13 de octubre, tú que eres una Fatimita experta me corregirás, pero le dice: no ofendan más al Señor, que ya está muy ofendido. Con lo cual te dice, si eso te lo dice la Santísima Virgen, es porque es lo que más tiene que ocupar la vida de un santo, ¿no? Y pues por eso es que hoy, digamos que no, nosotras no la vamos a llevar a los altares, pero anda que si no se asemejó al pensamiento de los santos, ¿no? Claro, sí, hermana, es así. Bueno, hermana, y una otra pregunta antes de irnos, la última antes de irnos a una pausa musical, que justo hoy tenemos una canción preciosa, una de las que le encantaba a la Madre María Teresa: si el grano de trigo no muere. Siempre nos decía eso en sus clases, te acordarás, y cuando uno iba con todos sus dramas y todas sus tristezas, bueno, hija, pero si el grano de trigo no muere, aprende a sacar fruto de esto, el árbol tiene de florido lo que tiene de sepultado. Bueno, siempre inculcándonos la humildad, pero no la humildad del pusilánime ni del que no puede, no, la humildad del valiente, del lleno de fortaleza. Y bueno, pues eso es lo que... Pero antes de irnos a la pausa, ¿cómo llevaba el dolor de los demás? ¿Cómo era su compasión? Ay, eso era enorme, hermana Alexandra. Yo, como he dicho antes, he podido recorrer 4 países y entrevistar a muchas personas, y a lo largo de todo este recorrido he escuchado historias de mucho dolor. Personas que al darme el testimonio de la madre me contaban las circunstancias que habían pasado con una confianza enorme que yo agradecí que me la tuvieran, y me decían que la madre lloraba con ellas, pero no un llanto quedo, sino como desconsolado, como una me decía, es que cuando uno suspira, cuando uno llora y está en la congoja que te salen los suspiros, sí. Así era ella. Ella tenía una compasión inmensa. No era simplemente ese compadecerse efectivo, ese tratar de resolver los problemas, que también lo hacía, sino que había una empatía total con el que estaba sufriendo. Y muchos me decían que pues admiraban, decía, esta persona me ama de verdad, es que está sufriendo conmigo como si lo estuviera pasando ella. Sí, ¿a ti alguna vez te pasó algo personal con ella de ver que se compadeciera por algo que te pasaba? Sí, ciertamente. Qué linda, ya entramos en un terreno demasiado personal. Bueno,
Pues Yo que soy más primaria puedo contar los míos, no te preocupes. Yo la verdad que antes de este cáncer había pasado por otro, ¿no? Sí. Y previo a ese cáncer yo sentía una cansancio, desgana y algo así. Pensé que era una prueba espiritual o que yo estaba como fallándole al Señor, o era lo que yo pensaba, porque claro, yo no sabía que tenía la enfermedad, pero Claro. me veía irritable, me veía que no conectaba con la comunidad, que entonces cuando la madre me llamó y me dijo, mira, que se han dado los resultados de la biopsia, tienes cáncer, ¿no? Entonces a mí me salió espontáneo decir, madre, qué alegría. Entonces lo que está enferma no es el alma. Qué Mira, linda. puede decir eso y romper a llorar la madre, que a mí Qué me dejó cosa. sin palabras, ¿no? Porque, claro, yo creí que estaba pasando por algo espiritual y cuando me vi que mi situación era algo una enfermedad que se quita y ya, pero sí recuerdo fue algo instantáneo que la madre de repente me miró y empezó a llorar, pero con sentimiento, ¿no? Nunca De le pregunté alegría. ni quise interpretar por qué lloraba, más o menos me lo explico, pero ahí vi esa compasión, ¿no? O sea, ella estaba sufriendo conmigo cuando yo estaba con este periodo de crisis, es que yo entendía o creía que era crisis espiritual, ¿no? Y ella me estuvo acompañando en ese momento y luego me acompañó con el cáncer y luego cuando yo como que de alguna manera caí en la cuenta, bueno, pues no está todo perdido, es que tengo una enfermedad y se va a curar. Ella como que lloró, creo que de alegría, ¿no? Es Claro. lo que personal, que lo primero que me viene a la mente, más de una vez ha llorado conmigo, sí, más de una vez. Bueno, creo, hermana, que conociéndola, no, evidentemente ahora no vamos a conjeturar sobre lo que pudo haber pasado, pero conociéndola un poco y sabiendo que lo que más le dolía era el pecado, lo que más alegría le tenía que dar era la gracia. Y siempre nos lo decía, tu gracia vale más que la vida, cualquier cosa, acuérdate, hija, tu gracia vale más que la vida, lo del Salmo, ¿no? Entonces, para nosotras, que es lo que queremos transmitir en este programa, que sabemos que hay montones de problemas en la gente, en la familia, en la sociedad, experimentemos, nos dejemos atrapar por ese dolor salvífico, por ese dolor encauzado hacia el bien que es Dios, y vamos a poder entender esa pedagogía divina y si realmente nos acercáramos a Él y comprobáramos el valor de la gracia, pues podríamos decir con el salmista esto, ¿no? Solo, y lo de San Pablo, te basta mi gracia. Pues hermana Elena, vamos a una breve pausa musical y seguimos en este interesantísimo y bellísimo programa de Solo el Amor Crea. Muy bien. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. ¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 54 911 4093 9575 54 911 4093 9575.
su vida. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, queda infecundo. Pero si el grano muere, da mucho fruto. Si el grano muere, da mucho fruto. No cambiaremos el mundo, no habrá paz ni habrá alegría si no aprendemos lo justo de entregar la propia vida. Haznos grano que enraíce con la tierra y que germina. Haznos fecundos y plenos, haznos vida que da vida. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, queda infecundo. Pero si el grano muere, da mucho fruto. Si el grano muere, da mucho fruto. Pero si el grano muere, da mucho fruto. Si el grano muere, da mucho fruto. Hay una parte de la carta encíclica Salvifici Doloris que dice: el amor es también la fuente más plena de la respuesta a la pregunta sobre el sentido del sufrimiento. Esta pregunta ha sido dada por Dios al hombre en la cruz de Jesucristo. Y acabamos de oír una canción que dice que si no se da la vida, no podemos experimentar la fuerza creadora del amor. Justamente es lo que la Madre María Teresa hizo, y es lo que queremos transmitirles a todos ustedes, que el dolor sí tiene un sentido, si queremos dárselo, si queremos abrirnos a ese sentido del dolor cada uno de nosotros, para que opere con actividad en nuestras vidas. Bueno, hermana Elena, de todo lo que conoces de la Madre, de lo que conociste de la Madre María Teresa, ¿qué es lo que más te lleva a una cercanía amorosa con el dolor? Ella siempre me dio ejemplo en todo, ¿no? Y una de las cosas que yo creo que más me admiraba de la Madre era su sentido sobrenatural y su espíritu de fe, unidos a ese abandono que tenía en el Señor. Ella no se quedaba en un plano meramente humano. Como tú decías, el dolor tiene un sentido, y ella lo sabía, y como San Juan Pablo II, la anécdota que contábamos antes, ella sabía trascender ese dolor y hacerlo fructífero, ¿no? Y es lo que le hacía mantenerse serena en medio de tantas pruebas por las que tuvo que pasar, ¿no? Yo ahora que también estoy pasando por la prueba del cáncer, con todo lo que esto implica, no sé, que no haya pasado, creo, hermana Alexandra, tú también pasaste por un cáncer, ¿verdad? Sí. Pues no solo es lo doloroso, lo limitante, sino también lo incierto que conlleva la enfermedad, que te dan un diagnóstico, te dan luego otro que se contradice y parece que cada vez es más inquietante, y uno sin querer, pues eso te inquieta, lo sufres, ¿no? Pero yo trato de acordarme de la Madre, de todos los años que yo viví cerca de ella, lo que pude conocer de ella, aprender de ella, y trato también en estos momentos de levantar el corazón al Señor y de sobrellevarlo, ¿no? Y una como de las cosas que me lleva a esa cercanía amorosa con el Señor a través del dolor es pensar que he sido una privilegiada, esto lo digo muy de corazón, ¿no? Entre todas las hermanas misioneras de nuestra obra, que el Señor me haya vuelto a escoger a mí, lo considero como un privilegio, no sé cómo decir. Hay hermanas mejores, más entregadas, más piadosas, pero me escogió a mí, no sé, como cierto orgullo siento, porque sí que
pienso y estoy convencida, esto la Madre de tal manera nos lo inculcó que yo estoy convencida plenamente que la enfermedad es un regalo, es un don, es un tesoro. Y lo creo así. Por eso cuando tengo mis más y mis menos momentos de que lloro, que me encuentro como peor, pero no trato de no perder de vista, decir, pero Señor, se me has escogido a mí, si soy una privilegiada, si entre tantos me escogiste a mí, esto tengo que llevarlo bien, porque esto es un regalo del Señor, ¿no? Y no sé si he contestado la pregunta, hermana. Sí, creo que sí, bastante bien, porque justamente hablábamos de eso, de la cercanía amorosa con el dolor. Y nosotras también lo experimentamos, bueno, además de que tu dolor es el nuestro. O sea, qué hermoso cuando uno está acompañado de las oraciones. Ahí es donde uno, porque tú ahora mismo estás en España, nosotras en Argentina y otras en distintos países, en 10 países más. Y sin embargo, pues nos une las noticias tuyas, que eso también era lo que hacía la Madre María Teresa, ¿no? Pasaba inmediatamente algo, era una comunicadora 100% eficaz, ¿no? Sí, es cierto. Ella siempre comunicaba los problemas que podían tener alguna hermana, las enfermedades, y hacía o creaba muchísima unión. Y lo que tú dices es que uno no se siente solo, se siente apoyado por las oraciones de todas las hermanas misioneras. Las hacemos como una piña, ¿no? Llora una, lloran todas, sufre una, sufren todas. Y qué hermoso, hermana Elena, también saber... Consuela mucho. Consuela y también te da fuerzas, porque mira, es un motivo, así como la madre siempre lo hizo, ¿no? Sacaba de lo malo siempre un bien, ¿no? Entonces, si había una coyuntura difícil, pues ella veía una estrategia para hacer sobre la experiencia actual. A ver, yo diría que ya hemos tocado muchas cosas, pero quizás la devoción a la Virgen María, que ella nos inculcó con tanta insistencia. Ahora, desde mi también experiencia actual de la enfermedad, me anima recordar las palabras y los consejos que nos daba. Ella siempre nos insistía mucho en ese amor a la Virgen. Y es verdad que siempre que nos topamos con el sufrimiento buscamos instintivamente a alguien que nos oriente. Y María es quien nos toma de la mano en ese camino del dolor y nos guía. En estos momentos yo por lo menos estoy también notando una mayor devoción hacia la Virgen. Y todos los días me cojo de su mano y digo, guíame tú hoy. Qué lindo. No sé si puedo, hay unas palabras muy bonitas que la madre nos escribió antes de fallecer, no sé si las puedo leer. Claro que sí. Es precioso y creo que va muy bien con lo que me has preguntado. Mira, ella decía, no somos de aquí, somos del cielo. En medio de tribulaciones y sufrimientos, no olvidemos nuestro origen, nuestras raíces. Cuando nos sabemos esperados por seres amados, la espera, los trabajos, la fatiga se hacen más llevaderos. Nos alegra saber que falta poco para el encuentro anhelado. Qué hermoso será escuchar, escribía la madre, qué hermoso será escuchar de los labios purísimos de la Virgen María, hija, al fin llegaste, ya nada te separará de nosotros. María Santísima nos agarre fuerte, fuerte y nos lleve a toditas con ella al cielo. Sigamos los pasos de nuestra Madre del Cielo, luchemos por no quedarnos en lo que no es lo nuestro, no dejemos que el mundo, el demonio y la carne erosionen nuestro espíritu y nos arrastren hacia abajo. No, lejos, muy lejos, más lejos, siempre hacia arriba, hacia lo alto. Yo cuando la madre falleció, me vinieron a la mente estas palabras, ¿no? Y me imaginaba a la Santísima Virgen en el umbral del cielo, diciéndole a la Madre María Teresa, hija, al fin llegaste, ya nada te separará de nosotros. Y es muy consolador pensar que no hay que esperar a la muerte para tener esa vida de unión con María. Ella está al lado de sus hijos y muy especialmente del que sufre, ¿no? Si alguna mamá nos está escuchando, me dará la razón. Ella sabe que quiere a todos sus hijos por igual, pero su corazón se vuelca de una manera especialísima por el que está enfermo, por el que sufre. Es algo propio de la madre, ¿no? Así la Virgen María, así los enfermos
que nos estén escuchando, algo que yo aprendí de la madre, que lo estoy viviendo en mi enfermedad actual y me anima mucho, es esa devoción a la Virgen, que si me quería siempre, ahora me quiere más porque estoy enfermita, ¿ves? Qué linda, claro que sí. Hay que aprovecharse también de esos privilegios. Claro que sí. Y también esa fortaleza que nos transmitía a través de esa convicción, ¿no? Por ejemplo, otra cosa que solía decir mucho era que lo que más pena le daba de que las almas fueran al purgatorio era que hacían esperar a Dios. Sí, Realmente tenía unas cosas sí, que uno decía, esto solo lo puede decir uno. Ahí se ve que todo que todo lo de la vida de la madre era un consolar a Jesús, hacerle feliz, y decía eso, es verdad, decía eso, que encima él nos crea, ¿no? Y aquí nos tiene los años de vida que nos dé, esperando el anhelo de poder ya tener la unión definitiva en el cielo. Y llego, me muero y me paso en el purgatorio todo el resto. Y decía, no hay derecho, pobre Dios, con las ganas que tenía de ese abrazo cuando tú te murieras, ¿no? Porque no somos aquí en esta vida, purificamos nuestros pecados, nos santificamos y le damos la alegría al Señor una vez que hemos fallecido de llegar inmediatamente al cielo, ¿no? Sí, lo decía la madre, lo decía, sí, lo recuerdo. Y por otra parte, en medio de ese sufrimiento, pero también con los pies muy en la tierra, que era impresionante, porque era, bueno, muy bien, justamente para salir también de sus dolores, lo que tú nos contabas de San Juan Pablo II, pues igual, ¿no? También tenía un temperamento completamente alocéntrico, un olvido propio de sí que ya venía de fábrica, era impresionante. Pero claro, en medio del sufrimiento era pensar, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Una de las cosas que más impulsó en los últimos años fue el reinado de María, que bueno, tú fuiste testigo y ahora eres la que elabora esa revista, la diseña, y realmente qué acierto al pensar en un medio formativo. Tenía el convencimiento absoluto de que la Virgen era la capacitadora, la formadora, la solución, que en ella estaba concentrado todo lo que el mundo de hoy necesitaba, ¿no? Sí, totalmente. Y como dices, ella puso alma, vida y corazón de lanzar el reinado de María, que se inauguró, si no recuerdo mal, en el 2017, puede ser, ¿no? En el centenario de las apariciones de Fátima. Y ella fue la que lo ideó todo. Las revistas, las secciones, con ayuda del Padre Maía también, y algunos otros miembros, pero ella veía que el mundo ciertamente estaba mal, pero que la solución para todos los problemas era María. Y cuando decía María, como que se le llenaba la boca de no sé qué, le esponjaba el alma, ¿no? María para ella le esponjaba el alma. Era así, era una devoción muy vivida, muy vivida. No, y muy especialmente por la Virgen de Fátima, que comprendió su mensaje, lo vivió, lo saboreó, lo pregustó, lo interpretó, realmente fue una comunicadora maravillosa de este mensaje. Bueno, creo que eso también merece para nosotros, para este mundo de hoy, pues un llamado de atención especial. No en vano el Señor pone en el corazón de los que están más unidos a Él un deseo, ¿no? Porque el que más quiere salvarnos, al que más le importa nuestra salvación es a Él, con lo cual un alma tan unida a Dios siente ese llamado de la Virgen, de hacer devotos de a todo el mundo de la Virgen, pues tiene un sentido. Y eso también es importante transmitirlo, una devoción que se quede, que empecemos por rezar el rosario, que a veces nos parece que es un mundo, pues empecemos y van a ver cómo esa es como una escalera que se va empezando a desplegar y ya nada la va a detener, cada vez tendrá más escalones que nos van acercando a la Virgen Santísima, o más bien que ella desciende a nosotros y nos va a tomar de la mano. Bueno, hermana Elena, otra pregunta que bueno, ya también lo hemos estado comentando, pero más específicamente, ¿por qué el sufrimiento es el tesoro de una misionera como tú para la Iglesia? Sí, ya lo hemos comentado ciertamente, porque el sufrimiento unido a Cristo tiene un valor infinito, eso ya sabemos, y es lo que más ayuda a salvar almas, que es lo que debe buscar ante todo una misionera. Nosotras ya lo sabemos, damos de comer, ponemos colegios,
pero todo en orden a un fin, salvar las almas. ¿Por qué yo doy educación a ese niño? Para que salga un ingeniero estupendo y luego se pierda, ¿no? Le enseñaré las materias, pero le enseño también a amar a Dios. ¿Y por qué les doy de comer? Para que tengan la fuerza y puedan conocer a Dios. Entonces, no debemos perder el fin de lo que es un misionero. Un misionero es el que lleva el Evangelio, la palabra de Dios, y lo que busca principalmente es salvar almas. Y el dolor tiene un valor muy grande. También hay otro punto de vista que me lo he planteado mucho, y es que ¿por qué también el sufrimiento es un tesoro para una misionera? Me preguntabas. Porque muchas veces son las situaciones, precisamente las situaciones difíciles, las que les ayudan a sacar lo mejor de sí. No sé si me explico. Sí. Una veces, pues eso, uno como misionero te entregas, haces esto, pero cuando te ves en situaciones límites es cuando a veces das lo mejor. Y me viene a la mente, por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta. Ella no se sentó a contar cuántos pobres había en la India y a suspirar por esa situación triste, ¿no? Ella no, se puso a trabajar y aprendió a amar y fundó una asociación que hizo un bien inmenso a la Iglesia. Pienso que si la Madre no se hubiera, Teresa de Calcuta, me estoy refiriendo a ella ahora, no se hubiera topado con ese sufrimiento de la India, no hubiera salido la obra misionera que ella fundó tan preciosa, ¿no? Entonces el sufrimiento, pues eso, dos cosas. Primero, ayuda a salvar almas, y luego también ayuda a que uno saque lo mejor de sí muchas veces, creo. Hermana, no sé, seguro que hay muchas más razones, pero a mí se me ocurren estas dos. Justo complementaba tu respuesta con el título de nuestro programa, y es que el amor crea. En situaciones límite, como tú dices, ¿no? Claro. Pues mira, me cierran una puerta, y la madre lo decía montones de veces, me cierran una puerta, pues abro otra, me cierran otra, pues abro una ventana. Siempre también ese optimismo, ¿no? Porque mientras estemos en este mundo, todo lo que podamos hacer, así nosotros no veamos, si lo hacemos en unión con Cristo, va a tener un fruto. Probablemente no nos toque verlo, pero Dios no se ha comprometido a eso. Dios se ha comprometido a pagarnos el 100 por 1 en esta vida y la eternidad si le somos fieles. No pone ni fecha de caducidad, ni pone aquí y ahora, ni con condiciones, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, pues que estamos tan invadidos por las redes sociales, que a veces, humanamente hablando, dices, bueno, aquí tengo una hermana Ofelia que trabaja con los jóvenes, y decimos, bueno, ¿y cómo agarramos a las chicas? Porque realmente están bastante metidas en un mundo difícil. Pues Dios no dijo, yo voy a asistir a la juventud hasta que aparezca el internet, ¿no? Dios dijo, se comprometió con nosotras a que nosotras seamos fieles con todo el mundo, no solamente con nosotras. Tu gracia vale más que la vida, ¿no? Entonces, es como transmitir esto, que realmente entre más situaciones difíciles, más situaciones de crisis, más creatividad va a darnos el Espíritu Santo si nosotras queremos, ¿no? Sí, hermana, ciertamente, sí. Bueno, y ya vamos terminando, pero quiero una pregunta, bueno, que probablemente también ya la hemos ido desglosando, pero ¿qué sentido tiene para ti la intervención de Dios ahora en tus planes, ¿no? Porque venías con un ritmo de trabajo, con un plan, todas estábamos súper emocionadas, ya la hermana Elena se va a poner a hacer el tomo 1, 2, 3, 4 de la madre, vamos a poder hacer un montón de cosas, y pumba, se reproduce el cáncer, y ahora estás, bueno, pues eso, hay días que puedes hacer algo, otros días que estás con un dolor de cabeza tremendo, otros días que están con nervios porque te van a hacer una entrevista, y así te pasas el día. Bueno, hermana, sí, ciertamente. De Tejabas abajo yo podría pensar que es un trastorno por lo que dices. Tengo que suspender los viajes a América para recabar más información, someterme a un tratamiento que te deja realmente sin fuerza ni ganas para nada. Y la ilusión que tienen las hermanas, ¿y cuándo va a salir el libro? Y yo, bueno, pues no sé cuándo. Si no estoy en condiciones ahora. Pero creo que viene muy bien a veces este alto en el camino, y es lo que quiero compartir contigo, con todos los que nos están escuchando, porque es un hecho que sin darnos cuenta a veces nuestro apostolado nos seca espiritualmente, y uno lo nota.
estuve como 3 meses allí en América, que yo creo que no llegaba a estar ni 4 días seguidos en una misma comunidad. Entonces, todo eso es un desgaste que uno no se da cuenta, no solo físico, sino también espiritual. La oración la haces, pero no la haces igual de bien, la haces nerviosa, la haces pensando en la siguiente persona que tengo que entrevistar, ¿no? Y uno como cree que lo estás haciendo como por hacer un bien a la iglesia, a las almas, porque voy a escribir un libro fantástico, ¿no? Vas dejando, en cambio, uno se da cuenta que estás bajando las pesas en la vida espiritual. Entonces el Señor, que nos conoce, de repente te dice, para un momentico, ¿no? y toda situación adversa que nos hace volver el rostro a Dios, recordarlo, llamarlo, y es lo que yo he podido notar ahora, ¿no? Dentro de todo le doy las gracias, porque también me ha hecho reflexionar que lo más importante es Él, y estas situaciones nos lo recuerdan, ¿no? Y así es que en la enfermedad, si uno la lleva bien, experimenta siempre una mayor unión con Dios. Y esa es la mayor gloria que le podemos dar. No es un libro, es esa unión amorosa con el Señor. Entonces me lo está poniendo, me lo brinda en bandeja, ¿no? Ahora lo tengo que vivir de verdad, ayudarme. Pues por supuesto que te vamos a ayudar, no solo de tus hermanas de comunidad, aquí la hermana Ofelia y yo, sino todas y todos los oyentes, estoy segurísima que te van a ayudar. Ahora mismo yo saludo, aprovecho, me queda solo un minuto, pero aprovecho para saludar a Adri, que es una escenógrafa que ahora también está con un cáncer de cerebro y creo que nos está escuchando, que espero que este testimonio le haya servido y que cuente con la fuerza poderosa de la oración llena de fortaleza. Bueno, hermana, tienes un minuto para... Menos de un minuto, dice 30 segundos para decirnos algo y decirle a todos los oyentes algo de tu corazón. Mire, pues algo que les recomiendo mucho, el libro del Kempis del enfermo del padre Juan María Fernández Piera. Lo pueden encontrar también en nuestro canal de radio NSE Radio, NSTV Radio, Muy en bien. la pestaña de podcast. Perfecto, nos toca cortar, hermana Elena. 15 segundos. Un abrazo, que la Virgen las bendiga y nos vemos próximamente en Solo el Amor Crea.